Terminados los fuegos artificiales, estaba claro que esa noche del sábado al domingo iba a resultarnos muy difícil dormir, porque teníamos muchas cosas de las que hablar con los otros jóvenes, pero sobre todo porque debíamos meditar a solas con Dios las palabras del Papa y tantos acontecimientos con los que Dios mismo había tocado nuestras almas, porque aquellos días fue el Pentecostés de Tor Vergata y Dios se servía de unos para remover a los otros, y quien más quien menos estaba borracho del Espíritu Santo. Por eso voy a contar aquí un hecho aparentemente insignificante del que Dios se sirvió no para tocar mi alma, sino para darle un auténtico zarpazo. La vigilia de oración empezaba a las 9, así que poco antes un amigo y yo nos acercamos a una de las calles del campus por la que quizá iba a pasar el Papa cuando llegase. Coincidimos allí con un chico y una chica de unos 20 años, franceses. Nos dijeron que habían estado en la JMJ del 97 en París y su encuentro con Juan Pablo II les había marcado interiormente. Habían venido en autobús con otros jóvenes de París. El chico se llamaba Xavier. El Papa llegó a Tor Vergata y empezó a recorrer el campus en el papamóvil. Podíamos seguirlo en las pantallas gigantes. Al ver la imagen del Papa en una pantalla, me giré para hacerle un comentario a Xavier, pero no pude, porque estaba con los ojos cerrados y las manos cruzadas, y había empezado a rezar intensamente por el Papa desde que vio su imagen. El corazón me dio un vuelco al ver su reacción. Cuánto amaba este chico a Juan Pablo II. Sí, ese muchacho alegre y entusiasta me había dado sin querer una lección que nunca iba a olvidar. Jamás se borraría ya de mi memoria el recuerdo de Xavier rezando. Ingenuamente, porque éramos multitud, esperaba volver a verlo en ese sector del campus cuando terminase la vigilia de oración, así que no le pedí ningún dato. ¡Qué grave error! Solo sé que se llamaba Xavier, y desde entonces durante muchos años he rezado por él. Cuando me acuerdo de él lo llamo Xavier Thuram, porque llevaba una camiseta del jugador francés que había ganado poco antes la Eurocopa con su selección. El caso es que Xavier no sabe cuánto me ayudó Dios a través de él en ese breve encuentro, y nunca he podido agradecérselo. Tras una noche de conversaciones, reflexión y, la verdad, poco sueño, el domingo a las 10 empezó la misa. Durante la homilía el Papa nos invitó a tener un encuentro personal con Cristo en la Eucaristía. Questa è la stupenda verità, carissimi amici, stupenda verità. Il Verbo che si è fatto carne 2000 anni fa è presente oggi nell'Eucaristia. L'Eucaristia è il sacramento della presenza di Cristo che si dona a noi perché ci ama. Egli ama ciascuno di noi. Nos ama, proseguía el Papa, cuando llena de frescura los días de nuestra existencia y también cuando en el momento del dolor permite que la prueba se cierna sobre nosotros. También a través de las pruebas más duras, Él nos hace escuchar su voz. Sí, queridos amigos, Cristo nos ama y nos ama siempre. Nos ama incluso cuando lo decepcionamos, cuando no correspondemos a lo que espera de nosotros. Él no nos cierra nunca los brazos de su misericordia. Y entonces nos hizo esta propuesta: queridos jóvenes, al volver a vuestra tierra, poned la Eucaristía en el centro de vuestra vida personal y comunitaria. Amadla, adoradla y celebradla, sobre todo el domingo, Día del Señor. Al final de la homilía, un chico italiano de unos 14 años y gran envergadura que estaba junto a nosotros se mareó. Le ayudamos a tumbarse y le ofrecimos agua y también un poco de zumo, pues supimos que apenas había desayunado y quizá necesitaba azúcar. Pero él rechazó rotundamente el zumo porque nos dijo que quería acercarse a comulgar. Le explicamos a Lorenzo, que así creo que se llamaba, que en esas circunstancias él estaba enfermo y por lo tanto exento del ayuno eucarístico.
Entonces, sin discutir, lo tomó enseguida, dándonos sin darse cuenta una gran lección de sencillez a quienes éramos mayores. Acabó la misa y los 2 millones de jóvenes empezamos a abandonar despacio el campus universitario. Iba caminando agotado y sudoroso, pero inmensamente feliz, como en una nube, y una vez más entre la multitud perdí el contacto con los de mi grupo. Caminando medio zombi, me detuve ante una fuente. La gente llenaba sus botellas vacías para beber, pero yo no tenía, y tampoco alcanzaba al grifo con la boca ni con las 2 manos. Entonces una chica que se dio cuenta llenó su botella y me la acercó para que bebiera. Lo hice, y ella tuvo que seguir esperando para llenarla de nuevo. Agradecido le respondí, merci, no porque ella fuese francesa, pues no me había dicho ni una palabra, sino porque mi última conversación había sido en francés. Reflexionando sobre esto me sentí como en el cielo. Es verdad que no podía ver a Dios ni a la Madre de Dios, pero me rodeaban personas cuyos corazones desbordaban de gracia y de amor de Dios, personas desconocidas a las que quería y por quienes me sentía querido, igual que en el cielo. Se calcula que en Roma esos días hubo 1 millón de confesiones. Miles de sacerdotes no pararon de trabajar, sobre todo en el Circo Máximo, y más de 5.000 jóvenes manifestaron allí públicamente su propósito de entregarse a Dios, como sacerdotes o religiosos. Pero hubo muchos más milagros que no reflejan las estadísticas. Cada conversión, muchas decisiones de buscar la santidad, de entrega a Dios, de un noviazgo limpio, porque es Dios quien cambia a cada uno con su gracia, respetando siempre, eso sí, nuestra libertad, y a menudo se sirve de nosotros, instrumentos toscos, como bisturí para realizar operaciones muy delicadas en las almas. Pero es que San Juan Pablo II era un bisturí de oro. È una gran cosa. Abba heute. Abba. Papá. Al reflexionar sobre la misión apostólica que nos había encomendado el Papa, podíamos sentir vértigo, pero enseguida volvían a la memoria las palabras que el Papa nos había dicho. È difficile credere in un mondo così? Nel 2000 è difficile credere? Sì, è difficile, ma con l'aiuto della grazia è possibile. Por eso, cuando en el viaje de regreso a España un amigo me dijo, ya se ha acabado todo, enseguida le respondí, no, esto no ha hecho más que empezar. Es el comienzo de una gran revolución, una revolución cristiana. Ya de nuevo en España hice lo que pude dentro de mis limitaciones. Durante meses fui quedando con amigos y conocidos para explicarles el mensaje del Papa y entregarles los textos de todo lo que nos había dicho esos días. Llegué a hacer más de 100 copias. En todas esas conversaciones, mientras hablaba me iba encendiendo y mis amigos me lo hacían notar. A final de curso preparé un resumen a partir de los textos largamente meditados para mis alumnos más jóvenes. Y durante el verano y el curso siguiente continué hablando y entregando copias ahora de los resúmenes a mucha gente. No es que me hubiese vuelto loco, bueno, un poco sí, es que ninguno de los que habíamos estado en Tor Vergata podíamos permanecer ajenos a la misión que nos había encomendado el Papa y que nos recordó poco antes de irse parafraseando a Santa Catalina de Siena. Si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo entero. Así que el fuego interior que se encendió entonces en el alma ya no se puede apagar.